Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar hablando del Evangelio. La clase anterior hemos hablado del Evangelio en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué hace o qué hizo el Evangelio o qué impacto tuvo y debe tener el Evangelio en cada uno de nosotros de manera personal? Y hoy vamos a hablar el impacto o lo que el Evangelio hace no solo a nivel personal, sino a nivel iglesia. Por eso la clase de hoy es el Evangelio para la iglesia. Amén. Para esto vamos a tomar un texto de referencia, Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Hoy quiero enfocarme en esta última parte. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entendemos de esta forma el valor que tiene la iglesia para el Señor y el valor que debe tener la iglesia también para nosotros. Aún entendiendo y teniendo esto por escrito, muchas veces, vamos a la siguiente diapositiva, vivimos en una generación donde muchas personas quieren a Cristo, pero no quieren a la iglesia, ¿sí? El otro día leíamos y compartíamos algo con los pastores, y esto es lo mismo que estamos casados, ¿verdad?, con alguien, y hacemos una juntada de amigos, le decimos: mira, todo bien con vos, pero no traigas a tu esposa, nos cae mal. ¿Qué haría usted? ¿Se da cuenta? Así también muchas veces es la actitud de muchos cristianos hoy que no entienden el Evangelio, no solo de manera personal, sino también integrado dentro de lo que es la iglesia. Creo en Dios, muchos dicen, pero no en la iglesia. Puedo ser cristiano sin congregarme. Mi relación con Dios es personal. Sin embargo, la Biblia enseña que Cristo no vino solamente a salvar individuos aislados, sino a formar un pueblo para sí. Y eso lo podemos ver desde Génesis a Apocalipsis. El Evangelio y el mensaje del Evangelio y la forma en la que Dios quiere que vivamos el Evangelio nunca ha sido de forma aislada. Siempre Dios nos ha tratado y ha querido que seamos un pueblo consagrado para sí. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Israel y lo podemos ver en el Nuevo Testamento con su iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios trabaja en nuestros corazones. La iglesia es el lugar donde el Evangelio se predica, donde los cristianos crecen. No hay otro lugar para los cristianos. Sí, yo creo en el Señor, tengo mi oración personal, perfecto. Pero el lugar donde se ve realmente el carácter del hermano es dentro de la iglesia. La iglesia es el lugar donde el pecado es confrontado, la gracia es experimentada y sobre todo Cristo es glorificado. El Evangelio no solo cambia destinos eternos, o vamos al cielo o vamos al infierno. También cambia la forma en la que nos relacionamos, la forma y las prioridades que tenemos y la manera en la que tenemos de vivir juntos. ¿Amén? ¿Qué cambia el Evangelio? No solo el destino eterno, cielo o infierno, sino la forma en la que la iglesia y nosotros como parte de esa iglesia nos relacionamos, tenemos prioridades y la manera en la que vivimos juntos como esa familia espiritual que Dios espera de nosotros. Amén. Así que en esta noche, antes de continuar, míralo al que tenés al lado y decirle: sos mi hermano, sos mi familia en Cristo. Amén. Ahora, siguiendo con esta introducción que hemos tenido en Efesios capítulo 5, vemos aquí, siguiente diapositiva, que la palabra y el apóstol Pablo nos dice que Cristo amó a la iglesia. Para los esposos eso significa amen a sus esposas, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Este versículo revela algo muy profundo. Sobre todo esto, Cristo ama a su iglesia. Amén. Decí conmigo: si Cristo ama a su iglesia, yo también debo amar a la iglesia. Amén. Es importante entender este principio. Vemos acá que el apóstol Pablo no dice
tolera a la iglesia, la aguanto de vez en cuando. Vio cuando usted, quizás, no digo usted, pero podemos ver a veces dentro de las iglesias, ¿no? Gente que no se lleva muy bien. ¿Y cómo te va en la iglesia? Y bueno, lo aguanto. Y es tu hermano, ¿no? Che, ¿cómo te lleva? Y bien, mientras no se meta conmigo. Pero la palabra del Señor no dice eso. No dice que tolere a la iglesia, no dice que soportemos a la gente de la iglesia, sino dice que así como Cristo amó a la iglesia, nosotros debemos amar a la iglesia. Amén. Este amor no es superficial, no es emocional solamente, sino es un amor sacrificial. ¿Qué significa amor sacrificial? ¿Qué significa para usted como Cristo amó a la iglesia de forma sacrificial? Y lo dice, entregándose a sí mismo por ella. Eso quiere decir que ya no importa lo que yo quiera, lo que yo sienta, sino lo que Dios dice y cómo Dios dice que debo amar a la iglesia. Amén. Decirle que tenés al lado, ya no importa lo que pienses ni que sientas. Ahora el Señor nos está enseñando a amar como Él ama. Amén. Si te cae bien, mirá, arreglátelas con el Señor. Amá a la iglesia, amá a tus hermanos, amá al que tenés al lado. Amén. Ahora, yo me preguntaba en este tiempo qué formas de amor tenemos de forma práctica. Y recordaba la iglesia del libro de Hechos. Siguiente diapositivas, y ahí podemos ver un cuadrito que habla acerca de la comunión que tenía la iglesia de Hechos. Tenían una comunión material, tenían una comunión espiritual y tenían una comunión anímica. ¿Amén? Material, espiritual y anímica. Y esas son las dimensiones en que la iglesia manifiesta el amor de forma práctica. ¿Amén? Porque una cosa es decir yo te amo. Una cosa es decir, mandar un mensaje de texto con un corazón. Y otra cosa es decir, hermano, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Amén. Ahora, qué importante entender estas tres dimensiones, porque estas tres dimensiones van a hacer a la comunión. Y yo quiero igualar esta palabra comunión con amor práctico. Amén. Diga conmigo, comunión es igual a amor práctico. Vamos a ver estas dimensiones rápidamente. Lo puse acá como un agregado, porque después vamos a seguir hablando un poco más de este amor. Pero vemos que la iglesia primitiva, dijimos, amó de forma práctica, también incluyendo lo material. Quiere decir que todos compartían sus bienes y se ayudaban o ayudaban a los necesitados o a las necesidades que había entre ellos. Amén. ¿Podemos leerlo? Lo conocemos este pasaje. Hechos capítulo 2 versículo 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No le estoy diciendo que vendamos, ¿no? Es otro contexto, es otro el momento, es otra la situación, pero la intención y motivación y el sentido es poder ayudar al que está necesitado dentro de la congregación. Amén. No es preocuparme solo de su alma. No es preocuparme solo de su parte espiritual o emocional. Si vemos necesidad, podemos y debemos ayudarnos entre hermanos. Amén. Y una cosa es ayudar y otra cosa es sostener vagos. Lo aclaramos. Porque la palabra bien lo dice en el libro, justamente hablando de la iglesia primitiva, que dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de necesidades reales. ¿Y sabe quién era la gente de vulnerabilidad dentro de la iglesia primitiva? Los ancianos y los huérfanos y las viudas. Amén. Viudas que no tenían hijos, porque ¿quién debía encargarse de una viuda? Sus hijos. Así que los hijos no se pueden desentender de los padres. Amén.
tenemos que tenerlo también presente. Si vemos que nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre están pasando alguna necesidad, también debemos, como hijos de Dios y representantes del Señor, tener cuidado de ellos. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Amén? No les gusta, parece. No, amén. Debemos tener cuidado de ellos, amén. Pero de viudas que no podían trabajar, de viudas que eran ancianas y al quedar sin cobertura del marido, quedaban desprotegidas y desvalidas en una vida bastante hostil en ese momento. Amén. Vemos también que las necesidades dentro de la iglesia primitiva se daban porque este pueblo estaba en persecución. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia y la gente que decidía seguir al Señor era rechazada socialmente y por sus familias. Literalmente, muchos deberían o les sucedió que perdieron familia. Perdieron literalmente sus familias a causa de Cristo. Perdieron sus empleos a causa de Cristo. No porque eran vagos, no porque no querían trabajar, sino porque había una situación apremiante que los llevó a tener una carencia en la cual el pueblo del Señor acudió a esa necesidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Amén. La iglesia no sostiene vagos, vuelvo a decirlo. Pero sí nos ayudamos cuando vemos esfuerzo, cuando vemos deseos de superación, de salir adelante y de poder seguir construyendo y siendo testimonio para el mundo. Amén. Seguimos viendo ahí también espiritualmente dentro de esta comunión. ¿Y sabe lo que significa la palabra comunión? Común, unión. Algo que los unía. Amén. Estos tres aspectos es algo que unía a la iglesia, fortalecía a la iglesia primitiva. Vemos el espiritual, Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas, entre paréntesis, la cena del Señor y la oración. Amén. ¿Cómo estaban ellos? Unidos, perseverando en la enseñanza, en la palabra de Dios. Entre ellos no abundaba el chisme, no abundaba el ¿qué vamos a hacer? Sin propósito. Entre ellos estaba y abundaba la verdad de Dios, la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Amén. Entre ellos no abundaba el que ¿de qué vamos a charlar? No, había oración. Había estudio de la palabra, había adoración. Amén. Eso quiere decir que cuando nosotros también como iglesia nos reunamos, no digo que no compartamos y disfrutemos del tiempo, pero el centro de todo lo que estamos hablando y diciendo debe ser Cristo. ¿Me está entendiendo? El centro de nuestras conversaciones, el centro de nuestras charlas, si bien tendremos momentos de distensión, pero el centro principal en nuestras familias, en nuestros hogares y en nuestras charlas como hermanos debe ser Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, qué importante esto, porque esto nos une espiritualmente. Y también la última dimensión es la anímica, Hechos capítulo 2, versículo 46. Vamos a ver cómo era su convivencia, a ver si se parece a la nuestra. Veamos qué dice. Adoraban juntos en el templo cada día. Escuché eso, ¿no? Se reunían cada día en la casa del Señor. Yo les pedí a los maestros y hermanos que están sirviendo que por favor se congreguen cada 15 días para recibir esta enseñanza. Muchos de ellos todavía no llegaron, no están. Cada día se congregaban a buscar y a conocer las enseñanzas de los apóstoles. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Cada día. ¿Qué más? Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas, y ahí voy, con gran gozo y generosidad. ¿Cómo era la convivencia? ¿Cómo venís a la iglesia? Te pregunto.
¿Cómo estás sirviendo con el hermano que tenés al lado? Con el que compartís la horita feliz, con el que compartís la escuela bíblica, con el que compartís la cocina, con el que compartís la limpieza, con el que compartís el culto general. ¿Hay gozo realmente de participar, de estar ahí y de ser parte de la iglesia del Señor? No me dígame. Usted lo sabe. ¿Realmente viene con gratitud o viene y dice, me tengo que sentar al lado de él, tengo que servir con aquel, Hay gozo, porque si no hay gozo, vamos a ver que se nota. Si no hay gozo, lo contrario al gozo es la amargura, el reproche, el enojo. Y eso no agrada el corazón de Dios. ¿Me está entendiendo en esta noche? Ahora, todas estas dimensiones, diga conmigo, dimensión material, espiritual, anímica, produjo un resultado. Hechos capítulo 2, versículo 47. ¿Cuál era el resultado? Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana lo que iban a ser siendo salvos. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Ahora pregúnteme entonces, ¿por qué la iglesia no está creciendo lo que debe crecer? Porque estamos desatendiendo alguna de estas aristas que no estamos teniendo en cuenta. Quizás la material, quizás la espiritual, quizás la anímica y relacional. Pregúntese qué arista de la iglesia no estamos atendiendo o está quedando abierta, que no está produciendo que la iglesia se siga multiplicando. Porque literalmente hay resultados cuando nos movemos bíblicamente, cuando imitamos el ejemplo de la iglesia primitiva, cuando entendemos que fue una iglesia no dirigida por solamente líderes humanos, sino literalmente el Espíritu Santo estaba dirigiendo la iglesia de Hechos. Pregunto, ¿el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras iglesias? ¿El Espíritu Santo está dirigiendo tu hora feliz? ¿Por qué los chicos no se multiplican? El Espíritu Santo está dirigiendo la escuela bíblica. El Espíritu Santo está dirigiendo todo. La limpieza, la iglesia y todo lo que se hace en este lugar. Amén. Pregúntese, porque el resultado es ver cómo el Señor amplía el margen de salvación y atrae a salvación a los que son suyos. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Analicemos. ¿Cuáles de estas aristas tenemos que mejorar? Como iglesia, como ministerio, como familia, como persona, individualmente también. Seguimos avanzando y hablando del amor de Cristo. El amor de Cristo, como dijimos al principio, Efesios capítulo 5, versículos 25, Dios amó, o Cristo amó a la iglesia. Amén. Y ama a la iglesia. Vemos acá que este amor de Cristo es un amor eterno. Cristo amaba a su pueblo antes de la fundación del mundo. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: hace tiempo el Señor dijo a Israel: te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. El amor humano muchas veces cambia. Hoy amo, mañana no. Mañana te abandono, mañana no me caes bien, mañana no te miro, no te saludo, no te respondo. Pero el amor de Cristo nunca cambia, no se enfría y no depende de nuestro rendimiento. Él nos sigue amando con el mismo amor. Ahora, si me preguntarías cómo nos deberíamos amar nosotros entonces, con el mismo amor. Amén. Ahora, vamos a ver que esto va dirigido a una iglesia madura. Vamos a hablar de hermanos que están creciendo en el Señor y que están luchando con su vida pasada. No, hermanos, entre paréntesis,
o gente que cree que es cristiana y sigue pecando. Literalmente dice la palabra, el que no guarda su palabra no ama al Señor, no ha conocido al Dios todavía. Entonces no puedo considerarlo hermano. Este es un trato para gente hermana que vive dentro de la congregación, que puede tener errores. ¿Usted tiene errores? Todos. Amén. Entonces debemos amar como Cristo amó. Debemos perdonar como Cristo perdonó. Él conocía nuestras caídas, nuestras luchas, nuestros pecados, nuestras debilidades, y aún así decidió amarnos. Así tenés que amar al que está al lado, al que está tratando de ser un hijo de Dios, buscando agradar a Dios. Amén. Así tenés que amarlo. ¿Va a tener luchas? ¿Va a tener pecados? ¿Va a tener dificultades? Seguramente que sí. Pero vamos a amarlo. Cristo amó a personas indignas. Siguiente diapositiva. Perdón, esta. La iglesia no estaba formada de personas perfectas. Yo creo que ahora tampoco, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Que está hablando Pablo de personas que antes eran y después de conocer a Cristo cambiaron, buscaron y recibieron primero el don del Espíritu Santo que cambió sus corazones y empezaron a ser transformados por Dios. Esos son nuestros hermanos. No somos perfectos, pero vamos en un proceso de santificación que nos va a llevar a ser como Cristo. ¿Me va entendiendo? Ahora, ¿la iglesia está formada por pecadores? Sí, perdonados. Personas restauradas, vidas transformadas por gracia. Eso significa que nadie puede mirar al otro con superioridad espiritual. Nadie puede decir, yo soy más santo que... Ay, mira cómo pecó, mira cómo cayó, mira esto, mira aquello. No. Cada uno de ustedes vino de un trasfondo, de una vida, de un pasado, del cual el Señor los perdonó, los rescató, los redimió, y eso nos debe mantener en la humildad suficiente para poder ver a nuestro hermano con gracia y misericordia. ¿Me va entendiendo? ¿Amén? ¿Hay alguno entre vosotros, algún ángel entre vosotros? No, ¿verdad? Todos seguimos siendo procesados por el Señor. Todos llegamos a Cristo necesitados de misericordia. Y ese es el corazón que la iglesia debe tener. ¿Amén? No la intolerancia, de decir, no, mirá lo que hace. No. Paciencia, amor, restauración. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cuánto tiempo te esperó el Señor? O se olvidan. No se olvide de donde el Señor lo sacó, porque eso trae humildad. Eso trae reconocer la obra del Señor en nuestras vidas para tener compasión de los que vienen detrás. Amén. Esto no quiere decir que vamos a hacer apología al pecado y vamos a dejar que el pecado abunde entre nosotros. No, de ninguna manera, dice Pablo, no. Pero sí vamos a tener misericordia para levantarlo cuando alguno de nosotros caiga o se equivoque. Amén. No vamos a ser de los que patean en el piso o los que hacen leña del árbol caído. Vamos a ser de aquellos que restauran, levantan y edifican nuevamente para que esa persona vuelva a incorporarse dentro del cuerpo. De eso se trata la iglesia. No de desechar al que nos sirve, sino de levantar, fortalecer, restaurar y nuevamente ponerlo dentro, introducirlo dentro del cuerpo. Amén. Gracias, Señor. Ahora, el amor de Cristo se demostró en la cruz. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Jesús, vemos acá, no solo dijo, los amó, sino que lo llevó a la práctica y a la acción. ¿De qué manera? Soportando el rechazo, cargando el pecado, sufriendo la ira de Dios, muriendo en nuestro lugar. Y vos
no te aguantás, nada. No voy a hacer ningún comentario. Cada uno de ustedes sabe lo que no está aguantando, pero tome en cuenta todo lo que el Señor soportó por nosotros. Amén. Nos retan, ¡ay! Me ofendí. No me saludan, ay, lo peor que me podría haber hecho. No me tuvieron en cuenta para algo, ay, mira todo lo que el Señor soportó. No te quejes. Amén. Seguí su ejemplo. La cruz es la mayor evidencia del amor de Cristo por su iglesia. Seguimos adelante. Cristo murió para santificar. El capítulo de Efesios, capítulo 5, versículo 26 dice: lo hizo para hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra. ¿Se acuerda que decía? Que primero Dios amó a la iglesia, por eso se entregó a sí mismo por ella. Y no solo quedó ahí, sino que la santificó y la limpió, amén, mediante la palabra. La salvación no termina en el perdón. Cristo también quiere transformarnos y eso tiene que ser en nosotros una evidencia. Muchos quieren al Salvador que perdone, pero no al Señor que transforma, porque no les gusta el proceso, porque toda transformación conlleva un proceso y todo proceso duele. ¿O no se acuerda usted cuando era niño y estaba creciendo? No sé si usted, yo tenía fiebre por las noches, ¿no? Y me dolían por ahí algunos huesos, porque el crecimiento duele, incomoda, molesta. Cuando empezaron a salir las muelas del juicio, ¿no les pasó algo? ¿Sí? ¿No le empezó a doler la cara, hinchazón en la boca? El crecimiento duele, incomoda, molesta, pero es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida para perfeccionarte. Amén. Yo pregunto, ¿está dispuesto usted a ser limpiado, podado, para que el Señor siga purificando? Muchos quieren, dijimos, al Salvador, pero no quieren ser transformados. Sin embargo, el Evangelio incluye ambas cosas, justificación y santificación. No puedo separarlo el Evangelio. No puedo separarlo en mi vida, ni tampoco puedo separarlo en la iglesia. Por eso la visión y el entendimiento que tenemos como líderes de la iglesia es que la iglesia se siga santificando. No es que retrocedamos en la santificación, sino que avancemos. Y para eso vamos a seguir corrigiendo. Vamos a seguir observando, vamos a seguir incomodando, vamos a seguir poniéndote con personas que no te gusta compartir. Vamos a seguir haciéndote servir en lugares donde son incómodos. Vamos a seguir porque es parte de la incomodidad del proceso que te lleva a crecer. ¿O qué crees? ¿Que todo va a ser así de fácil? No, Dios necesita procesar nuestro corazón, necesita procesar nuestro carácter. Y para eso Dios usa las circunstancias y también usa a los líderes. Amén. Amén. No se escuchen, amén. Amén. No puedo separar justificación sin santificación. Siguiente, entonces, hablamos de esto. ¿Qué significa santificar? Santificar significa apartar para Dios, purificar, transformar progresivamente. Antes pertenecíamos al pecado, al mundo y a nuestros deseos. Ahora ya no tenemos ese dueño, ahora le pertenecemos a Cristo. Amén. ¿Qué significa santificar entonces? Apartarnos para Dios, purificarnos para Dios, transformarnos para Dios, para reflejar, y todo esto con ese fin, a Cristo en nuestra vida. Amén. No es nuevo el tema que estamos hablando, pero es bueno recordarlo, porque a veces nos perdemos del objetivo de la iglesia, nos perdemos del objetivo de nuestro servicio, nos perdemos del objetivo de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio. Miren, si hay un discipulado más duro, ¿sabe cuál es en la vida del hombre y la mujer? El matrimonio. Dios usa al hombre para discipular a la mujer, y Dios usa a la mujer
para discipular al hombre. ¿Qué es discipular? Moldear nuestro corazón para hacerlo más parecido a Cristo. Amén. Así que los que están casados tienen un discipulador, una discipuladora personal. Y los demás, bueno, serán discipulados acá en la iglesia. Pero gloria a Dios por eso. Porque no nos deja igual el Señor. Él nos ama tanto que nos quiere transformar. Amén. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos da luz sobre esto. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey y una nación separada, posesión exclusiva de Dios. Amén. ¿Qué somos? Un pueblo separado. Somos una nación de reyes, de gente importante. Y no es para que se la crea, sino para que entienda a quién está representando. Porque no se trata de nosotros, sino de quién está detrás o sobre nosotros. Amén. Ahora, me gusta esta palabra. Somos posesión exclusiva. La exclusividad es parte de entender la santidad. Tus ojos son exclusivos para Dios, ya no para el pecado. Tu boquita hermosa, ¿sí?, es exclusiva para el Señor, no para el pecado. Tus manos son exclusivas para el Señor. Eso significa santidad. Amén. Somos exclusivos y todo nuestro ser ya no nos pertenece. Ni le pertenece al mundo y menos le pertenece a Satanás. Le pertenece a Cristo. Somos de Él y para Él. La iglesia es un pueblo separado para la gloria de Dios. Amén. Ahora, Cristo nos limpia en este proceso de manera constante. Aunque somos salvos, todavía luchamos con ese pecado y es real. Todavía hay carne en nosotros, todavía hay cosas que tienen que seguir muriendo, pero acuérdese que la santificación es progresiva. Debo ir hacia adelante. Si usted se estancó, no es que se estancó, usted está retrocediendo, ¿no? Y no me diga, no, vos no sabés cómo era hace un año. Vivo escuchando el mismo verso. No sabés cómo era hace 2 o 3 años, ahora estoy re bien. No sabés cómo superé, no me importa. Nuestro lugar y nuestro objetivo es Cristo. No te compares con vos mismo, compárate con Cristo. Y cada vez que te compares con Cristo vas a ver que hay algo más que tienes que cambiar. Hay algo más que debes rendir. Hay algo más que tiene que ser transformado hasta que seamos como Él. Amén. Amén. Decirle que la progresión es para adelante, decirle que tenés el lado. ¿Sí? Tenemos que entenderlo, ¿no? Si no, no sería progreso, no sería progresiva. Ahora, por eso necesitamos constantemente el arrepentimiento, la corrección y la renovación espiritual. Son 3 cosas que no pueden faltar en nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento, reconocer nuestras faltas y errores, en cada momento ver nuestra maldad y decirle, Señor, perdón, pero no solo perdón, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección, es dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Segundo, corrección, cambiar esa actitud, cambiar esa dirección, no seguir igual. Y tercero, necesitamos la renovación espiritual. Y ahora con corrección quiere decir no solo mi corrección desde lo que yo pienso y opino, sino desde lo que alguien de afuera me puede decir. Muchos de ustedes todavía no los conozco en la intimidad. Todavía no se han acercado por la oficina para charlar. Me gustaría conocerlos, porque sin corrección no hay santificación. Yo soy corregido. Amén. Hoy, por ejemplo, hace un tiempo, anteayer venía con mi mamá charlando de situaciones que nos cargan la iglesia, el trabajo y demás. Y aún específicamente dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia, y no me quiero hacer el víctima con esto, ¿no? Pero sí, muchas veces nos sentimos traicionados, menospreciados en algún punto.
o por algunas situaciones, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿qué tendemos a hacer? Judas traicionó, o ya está, Judas, no lo hablo más, ¿no? Le cierro la puerta. Y mi mamá me dijo algo muy sabio en la charla, que me sirvió a mí, fue pastoral. Me dijo, no veas un Judas, ve un Pedro. Porque Pedro tuvo la capacidad de arrepentirse y ser usado por el Señor, aún después de la traición. Y ese es el corazón que tenemos que tener todos como iglesia. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien dice algo en contra nuestra, dejemos, si estamos dentro de la iglesia, dejemos de ver un Judas y empecemos a ver un Pedro. A darle la oportunidad de que esa persona pueda cambiar, de que esa persona pueda ser transformada, de que esa persona pueda ser usada por el Señor. ¿Me está entendiendo? Así que en la iglesia empecemos a ver más Pedros que Judas. Por favor, porque ese es el corazón del Señor. Amén. Qué maravillosa enseñanza. Le daba gracias al Señor, porque muchas veces nos quedamos con tanta enojo, impotencia, bronca, ira retenida por diferentes injusticias y cosas. Pero digo, Señor, de verdad, perdono a mi hermano, bendigo a mi hermano y lo veo con tus ojos de misericordia. Restauro la vida de mi hermano. Ese es el corazón de la iglesia. Ese es el corazón que tenemos que tener aún como familia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ahora, Cristo no abandona a su pueblo cuando falla. Él continúa limpiándolo. Decirle a que tenés al lado, yo no soy de los que abandona. No te voy a soltar la mano. Amén. Es fácil soltar la mano. Es fácil decir, que vaya a otra iglesia, que no me importa. Pero qué difícil es de ir detrás de esa persona, humillarse, pedirle perdón aún sin haber hecho nada. De eso se trata el Evangelio. No de apañar malcriados, pero sí de entender que hay una responsabilidad como aquellos que estamos entendiendo la verdad del Evangelio, de poder tener una mayor compasión por el que hoy no está o por el que me cae mal. ¿Me está entendiendo? Amén. Gracias, Señor. Tercero, la iglesia es una nueva comunidad. Y eso debemos entenderlo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, cuando todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Lo ve? ¿Cómo nos ve Cristo? ¿Separados? ¿El ojo por acá, el brazo por acá, la pierna por allá? No, Él nos ve como un cuerpo. Por eso es importante tener esta mentalidad y este entendimiento. No fuimos llamados solamente a creer individualmente. Somos llamados como cuerpo. Amén. Tu llamado no es independiente. No, yo soy el mejor maestro. No, ¿para qué soy el mejor maestro? Para bendecir a la iglesia, para edificar a los niños, no para que vos brilles, no para que vos resaltes. El llamado nuestro es un llamado colectivo, un llamado corporal. Ahora, cada miembro tiene una función, todos se necesitan, nadie puede vivir aislado. ¿Me está entendiendo? Miren, hace un tiempo yo pensaba esto y el Señor también me corrigió. Si no lo necesito. Se fue, se enojó conmigo. No lo necesito. Y el Señor me corrigió. Dice, sí lo necesitas. El que no lo necesita es Dios, porque Él es autoexistente. Pero nosotros entre el cuerpo, sí, nos necesitamos. Y uno de nosotros que falte, y uno de nosotros que esté herido, y uno de nosotros que no esté en el cuerpo, nos tiene que doler. Amén. Nos tiene que doler. Sí, nos necesitamos. Decirle a que tenés al lado, sí te necesito. Pensaba que no. Pensaba que no. Pero ahora me doy cuenta que el Señor nos llamó
y bíblicamente a ser un cuerpo. Y sí, nos necesitamos. Sí, nos necesitamos. Amén. Nadie puede vivir aislado. Ahora, la iglesia es un lugar donde crecemos. Muchos quieren crecer espiritualmente sin comprometerse con la iglesia local. La iglesia no es un lugar para venir de visita. La iglesia no es un lugar para asistir. La iglesia es un lugar para pertenecer. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hasta aún algunos que sirven solo vienen a servir y se desentienden de la iglesia, se desentienden del hermano, se desentienden de las necesidades. ¿Se acuerdan del triángulo? Material, emocional y espiritual. Se desentienden de ese triángulo. Solo hacen lo que tienen que hacer, me voy a mi casa. Y venir a servir a la iglesia se convierte en una actividad más de mi rutina y no en un tiempo en el que comparto, me nutro y edifico el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar para asistir, la iglesia es un lugar para pertenecer, es un lugar para ser parte. Es un lugar para comprometerse, es un lugar para llorar con el que llora, reír con el que ríe, alegrarnos de las victorias, entristecernos de las cosas que pasan entre nosotros. La iglesia es una familia, la iglesia es un cuerpo y no lo digo yo, lo dice el Señor. Decile al que tenés al lado, ¿sos asistente o sos parte? No te veo seguido. Basta de pensar como si esto fuera una actividad más en la que hacer alguito para el Señor me hace sentir bien y después me voy a casa. No, el Señor no te necesita, pero nosotros sí. Y sabe algo hermoso que dice Proverbios: oh hijo mío, dame tu corazón. El Señor no quiere que limpie, no quiere que ordenes, no quiere que sirva en la escuela. ¿Sabes qué quiere el Señor primero? Tu corazón. Porque cuando el Señor tiene tu corazón, tiene tu tiempo, tiene tu servicio, tiene tu amor, tiene tu entrega, tiene tu compromiso. Dios quiere primero tu corazón. Y hay gente, hermanos en Cristo, que no han entendido esto. Se han comprometido con el Señor sin primero darle el corazón al Señor. Amén. Dios primero quiere nuestro corazón. Porque si tiene nuestro corazón, tiene todo lo demás. Amén. Gracias, Señor. Ahora, por eso, contra este pensamiento de ser asistente sino ser parte, contradice el diseño de Dios. Efesios capítulo 14, versículo 15 y 16, lo puse aquí abreviado, dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a los demás o a las demás que se desarrollen. ¿Amén? ¿Cuál es mi función entonces? Aparte de hacer bien lo que tengo que hacer, ayudar a desarrollarse. Amén. Pregunte, ¿no? Porque muchas veces nos hemos quedado solamente en hacer bien nuestra parte. Entonces no estamos pensando como cuerpo, seguimos siendo estrellitas. Seguimos queriendo figurar. Si mi corazón no solo hace bien su parte y es hermoso lo que hacemos para el Señor, pero si no estoy pensando en desarrollar y que el otro crezca, no estoy pensando como Dios quiere que piense. Por lo tanto, mi servicio no está siendo agradable al Señor. ¿Me está entendiendo en esta noche? La función del cuerpo es poder hacer, primeramente, que el otro se desarrolle. Piense, ¿cómo está sirviendo? ¿Estás siendo egoísta? No, déjame a mí que yo sé orar, déjame a mí que yo sé predicar, déjame a mí que yo sé hacer esto, déjame a mí. O ver a una jovencita, un jovencito, vení, ayúdame, vení, te enseño, esto sirve para esto sirve para acá, esto sirve para acá, vení, crezcamos juntos. Eso es lo que Dios quiere, esa es la visión de cuerpo. ¿Me está entendiendo qué quiero decirles? Hemos sido muy egoístas y me incluyo.
es una autocrítica para mí. Hemos sido muy egoístas y no hemos pensado como el Señor quiere que realmente entendamos lo que es ser un cuerpo. Buscar que el otro se desarrolle. Amén. Dios usa a otros creyentes para corregirnos, para consolarnos, para enseñarnos y para fortalecernos. Por eso necesitamos estar juntos. Si no, ¿quién te va a corregir? ¿Quién te va a decir, no seas idiota, mirá la cara que tenés, cambia, hay gozo en tu corazón? ¿Quién te va a decir, hermano, por favor, trátala bien, trata bien? Hermano, por favor, llegue temprano. ¿Quién te va a decir eso? Si no venís a la iglesia, si no servís. ¿Quién te va a decir, hermano, hágalo como para el Señor? Yo tengo una voz de mi conciencia allá al fondo. Está la voz de mi conciencia que me recuerda todo el tiempo. Es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Amén. Pero tenemos que estar, porque aquí somos consolados, aquí somos corregidos, aquí somos enseñados y aquí somos fortalecidos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el cristiano aislado sufre solo, se encierra en sí mismo y dice, ay, la iglesia no me quiere. Y si vos nunca hablaste de tu problema, nunca contaste lo que te pasaba, si bien el Señor nos da discernimiento y puede mostrarnos a través del Espíritu algunas situaciones, pero hay cosas que usted debe hablar, debe decir, debe exponer para poder orar, como dice Santiago 5:16, los unos por los otros y para que tengamos sanidad en nuestro corazón. No es solo confesar nuestros pecados y nuestras faltas, como dice Santiago. El principio funciona para todo. Necesitamos hablar para ser sanados. Amén. Y muchas veces no lo entendemos porque preferimos aislarnos, preferimos sufrir solos. Y eso es lo que sucede. Siguiente diapositiva y vamos terminando. Es el aislamiento espiritual que se vuelve algo peligroso para todos los cristianos. El querer andar por ahí sin tener en cuenta que he sido creado para ser un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros. Dice, y cuánto más sabiendo que el día del Señor se acerca. O sea que el día en el que el Señor viene a buscarnos está cerca. Amén. Ahora, el enemigo trabaja mucho en el aislamiento. Cuando usted elige aislarse, elige enojarse, elige ofenderse, elige no decir lo que está pasando en su corazón, ahí empieza el diablo a trabajar en su mente y en su conciencia. Amén. Cuando un creyente se aleja, se enfría, pierde sensibilidad espiritual, se debilita, pero en la iglesia somos fortalecidos mutuamente, los unos a los otros. ¿A quién le pasó eso? ¿Habrá alguno que se haya aislado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos aislado y en ese momento nos hemos enfriado, hemos perdido esa sensibilidad, ese amor, esa entrega y hemos sido debilitados por nuestra carne, por nuestros pecados. Amén. Decirle a que tener al lado, no te aísles. Fuiste hecho para estar en cuerpo. Amén. Tengo un par de diapositivas, pero ¿qué hora es? 58, tengo 5 minutos más. Cuarto, el Evangelio nos llama a someternos los unos a los otros, por eso no nos gusta el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el modelo de cuerpo que Cristo y el Señor ideó para la iglesia es un modelo de sumisión, es un modelo de humildad, es un modelo que trabaja permanentemente nuestro orgullo. Y si hay algo que no nos gusta es que se nos toque el orgullo. Amén. Efesios capítulo 5 versículo 21 dice, y además sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, no lo hagan porque, no, me sujeto a la hermana Rosita porque es muy bonita, ella me trata bien, no. Si un día se le sale la cadena a la hermana Rosita y te trata mal, que ya no la vas a respetar, no le vas a hacer caso, no. Porque no lo hacemos por el hermano. Mire bien lo que dice el versículo. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo me sujeto primeramente.
Y porque amo también a mi hermano. Pero primeramente me sujeto por reverencia a Cristo, entendiendo lo que dice Romanos 13, que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y el que no se somete a esa autoridad, a Dios nos está sometiendo. Amén. No quiero hacer abuso tampoco de esa palabra, pero es entender que detrás de ese hermano también está representado Cristo. Detrás de ese líder, detrás de ese pastor, detrás de esa persona, también está el Señor, por reverencia a Cristo. La cultura moderna nos enseña que la independencia, el orgullo, la autosuficiencia, pero el Evangelio produce humildad, porque trabaja en nuestro orgullo. No nos gusta preguntar, hermano, ¿cómo tengo que barrer? Hermano, ¿qué tengo que hacer acá? O Mateo, disculpa. No nos gusta, queremos hacer la nuestra. Las cosas en mi casa se hacen de otra manera. ¿Ah? Hay una hermana encargada de la cocina o hay un hermano encargado de una decoración. Yo lo voy a hacer como yo quiera. Aparte está feo lo que hace ella. Veo humildad, veo sujeción, veo el amor de Dios, veo reverencia a Cristo. Analice su corazón, analice su vida. Y fíjese qué tan desafiante y rebelde muchas veces somos en este corazón que no entiende el Evangelio de la sumisión de los unos a los otros. Amén. Someternos es morir al egoísmo. Significa que aprender a escuchar, considerar al otro, servir aunque cueste y renunciar al orgullo. Por eso muchos no quieren servir. O prefieren hacer cosas afuera. No, yo voy a ir a predicar allá a la loma, ¿no? Para que nadie me diga nada. Yo lo voy a hacer como yo quiera, no me importa. Es la forma en la que Dios me reveló. No, sujetate, preguntá. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿No está bien? ¿Pueden orar por mí, por favor? ¿Puedo ir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Tenemos que aprender a sujetarnos. El amor de Cristo se demuestra, dijimos, en la práctica. Amar a personas imperfectas no siempre es fácil. Habrá diferencias, habrá heridas, habrá desacuerdos, pero allí es donde el Evangelio se vuelve visible. ¿Amén? Cuando está todo bien, no, es fácil amar. Cuando me llevo bien, cuando la persona que está al lado piensa como yo, trabaja como yo, es maravilloso, es magnífico. Pero el Evangelio se muestra cuando las cosas son difíciles. Colosenses capítulo 3, versículo 13, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Amén. Diapositiva 21 y terminamos con esta conclusión. El Evangelio para la iglesia nos recuerda que Cristo ama profundamente a su iglesia. Cristo murió para salvarla. Cristo la limpia continuamente. Cristo la santifica por medio de su palabra. Cristo la sostiene en medio de las luchas. Cristo la llevará gloriosa a la eternidad. La iglesia no es perfecta, pero pertenece a un Salvador que sí lo es, que es perfecto. Amén. ¿Podemos entenderlo? Podemos ver el Evangelio no solo en lo personal, sino ahora como iglesia, como pueblo, como familia, como parte de un mismo cuerpo. Amén. Recuerda el triángulo, ¿sí? ¿Cuál era la dimensión de la comunión? Material, espiritual y anímico. Y preguntémonos por qué no estamos creciendo entonces. ¿Qué aristas tenemos que fortalecer en nuestra vida espiritual y la vida de servicio dentro de la congregación para mostrar el Evangelio como el Señor quiere que lo mostremos? Amén. Oramos al Señor. Póngase de pie en esta noche.